Bueno, chicos, buenas tardes. Ya empezó nuestra sesión de esta tarde. Bien, a ver, voy a apagar la cámara por si tenemos algún tipo de problemas, ¿ya? Ahí está, para evitarlo todo. Entonces. Bueno, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Listos para poder iniciar un pequeño viaje acerca, ¿no? O mejor dicho, por los periodos de la historia de la literatura, en este caso, del Perú. La semana pasada habíamos desarrollado los temas que se abordaban en la literatura peruana hasta lo que era el costumbrismo. Vimos la primera etapa, que es la literatura quechua, ¿no?, que se desarrolla tanto en el periodo prehispánico como también en el periodo colonial, y también en la actualidad se sigue desarrollando, ¿no?, la literatura quechua. Luego vimos lo que es la literatura propiamente de la conquista y la visión, cómo pues se ve, ¿no?, en este caso la visión que tenía Inca Garcilaso de la Vega. Luego vimos un poco de la literatura de la colonia, propiamente con Guamán Poma de Ayala. Entramos a la emancipación, donde vimos una poesía más libertaria y nacionalista, y también pues la poesía sentimental con el maestro Mariano Melgar. Y finalmente la semana pasada, tocamos lo que era el costumbrismo, esa crítica a la manera de actuar, de comportarse que tenían los criollos de la época. Ahora pasamos a la siguiente etapa dentro de la literatura, ¿no? Estaríamos hablando del romanticismo, ¿listo? El romanticismo. Recordemos que el romanticismo llega al Perú ya en una etapa tardía, ¿no?, cuando en Europa y en el resto del mundo, ya principalmente, ¿no?, en este caso en Alemania, en Rusia, en Francia, ya se está desarrollando el realismo. En el Perú recién se empieza a desarrollar el romanticismo. Por lo tanto, una de las características del romanticismo peruano será pues la aparición tardía. Ahora, es también subjetivo, ¿no? Recordemos que el subjetivismo tiene que ver con esa visión idealizada o también podríamos decir fantasiosa que se tiene de la realidad. Entonces, en el romanticismo peruano, pues como no podía ser de otra manera, se manejó también esa misma manera de ver la realidad, de ver la historia incluso, ¿no? Es más, ¿no?, en el romanticismo peruano podemos ver una inclinación y un deseo por el pasado. Es imitativo, definitivamente. Lo que hacen los románticos peruanos es copiar los modelos, en este caso literarios, establecidos en España. Y por supuesto también usan algunos elementos del romanticismo, tanto español como también europeo en general. Uno de los elementos románticos españoles que se emplea es el costumbrismo, ¿no? El costumbrismo está presente dentro de lo que es, o sea, los cuadros de costumbre, me refiero a los cuadros de costumbre, que está presente dentro del romanticismo peruano, y lo vamos a observar, ¿no?, en la obra máxima del romanticismo peruano, como es Tradiciones Peruanas. Retoricista, ¿no? En las palabras, lo que buscan es, a través, ¿no?, de las palabras, poder transmitir una idea, una visión de la realidad y del mundo. Asimismo, rescata lo popular. Cuando hablamos hace un momento de los cuadros de costumbre, vamos a observar que, por ejemplo, en Tradiciones Peruanas se va a buscar plasmar, ¿no?, plasmar aquellas vivencias, creencias del mundo popular. Y esto se va a llevar a la literatura. Dentro de las obras que en esta época van a tener mayor preponderancia serán las tradiciones peruanas. Pero no olvidemos, ¿no?, que en el romanticismo peruano se desarrolla también dos vertientes, ¿no? ¿Correcto? Recordemos que el romanticismo universal
tiene 4 vertientes, ¿no? En el caso del romanticismo peruano, ¿verdad? Romanticismo peruano, se desarrolla 2 vertientes. ¿Listo? Las 2 vertientes. ¿Cuáles son esas vertientes? Por un lado, encontramos el romanticismo sentimental. ¿Listo? El romanticismo sentimental. Y aquí vamos a encontrar a Carlos Augusto Salaverry. Carlos Augusto Salaverry, con su poemario Cartas a un ángel. ¿Listo? Cartas a un ángel. Evidentemente, dentro de lo que es Cartas a un ángel, vamos a encontrar un poema que es muy expresivo y que manifiesta el pensar y el sentir de Carlos Augusto Salaverry. Recordemos que dentro de este poemario se encuentra Acuérdate de mí, donde pues a través de un tono elegíaco y bastante sentimental, Salaverry nos muestra el sufrir del amor lejano, del amor de dos amantes que se encuentran distantes en el espacio. E incluso Salaverry va a utilizar, ¿no? En este caso, a la paloma como símbolo también del yo poético. Bien. A ver, Diego Alejandro. Mariano Melgar se encuentra como precursor del romanticismo. Es el precursor. Es decir, que es uno de los primeros en utilizar algunos moldes románticos en el caso de la literatura peruana. Entonces sería el precursor del romanticismo propiamente dicho. Bien. Y por otro lado vamos a encontrar el romanticismo histórico. Esto del romanticismo histórico. Dentro del romanticismo histórico vamos a encontrar al genial escritor Ricardo Palma. ¿Listo? Ricardo Palma. Y evidentemente aquí vamos a encontrar, pues, aparte de tradiciones peruanas, encontraremos las famosas tradiciones en salsa verde. Ya las tradiciones en salsa verde, que, como su nombre lo dice, en salsa verde, presentan, en este caso, situaciones más graciosas y divertidas y que tienen una función principalmente de divertir al lector, ¿no? Y también, por supuesto, apelar un poco a lo, digamos, a lo cotidiano y por ahí también, pues, a los chistes, a las bromas comunes de la gente, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar lo que sería, ¿listo? Las 2 vertientes del romanticismo en el Perú. El romanticismo sentimental con Carlos Augusto Salaverry y el romanticismo histórico con Ricardo Palma. Ahora, recuerda también que aparece la primera novela romántica del Perú, que sería, pues, en este caso, El Padre Orán. ¿Esto? El Padre Orán. Ahí está, ¿eh? Entonces, ahí aparece, correcto, la primera novela romántica del Perú, titulado, pues, El Padre Orán. ¿Bien? A ver. Luego de haber hecho esa acotación, vamos a continuar con lo que sería, pues, la información que tenemos dentro de las diapositivas. Tradiciones peruanas. Mezcla de leyenda romántica y cuadro de costumbre. A ver, ¿qué es una leyenda romántica? Una leyenda romántica es una historia que está, pues, plagada de hechos fantásticos y evidentemente presenta también, pues, personajes que pertenecen a lo sobrenatural y lo metafísico. Y los cuadros de costumbre tienen mucho que ver, ¿no? Con este caso, con las actividades cotidianas, asimismo con las frases, los refranes y los dichos populares, ¿no? Ahí está entonces los cuadros de costumbre, ¿verdad? Entonces mezcla la leyenda romántica con los cuadros de costumbre.
Estructura. Hay una anécdota, una digresión y una narración. Entonces, la anécdota en este caso sería, pues, la parte cómica o graciosa con la que se va a ensalzar, ¿no? En este caso, la historia. ¿Listo? La digresión nos va a permitir, en este caso, remitir a un dato histórico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la digresión, estamos hablando de la inserción de algún hecho histórico que ocurrió en la realidad, ¿no? Valga redundar, ¿no? Si decimos hecho histórico, es algo que ha ocurrido en la realidad. Y evidentemente la narración, ¿no? Luego de haber dado esos datos históricos para contextualizar, ¿ya? Para contextualizar la historia, la narración nos permitirá, pues, seguir una columna vertebral y un hilo donde vamos a atrapar, entre comillas, al lector. Interés lexicográfico, ¿no? Entonces ahí lo que se trata de manifestar con el interés lexicográfico es el uso y de igual manera es la revaloración de algunas palabras, correcto, que pertenecen pues al hablar cotidiano y común de la época, ¿ya? De la época, en la que está contextualizada, la tradición. Mantiene un tono irónico, ¿no? Es decir, que a final de cuentas lo que se busca en última instancia es satirizar algunos hechos y, por supuesto, reírse de algún desliz que haya tenido un personaje. Ahora, recordemos que en las tradiciones peruanas básicamente se recorre toda la historia del Perú, ¿no? Básicamente, ¿no? Es decir, se tienen aquellas tradiciones que se enmarcan dentro del periodo prehispánico, luego tenemos aquellas tradiciones que se marcan dentro del periodo hispánico, es decir, dentro de la colonia, que es en su mayoría, en un 70% pertenece a la colonia, y por último vamos a encontrar otra porción donde se encuentra los datos tanto de la emancipación como de la república, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar pues la Chirana del Inca, vamos a encontrar los incas ajedrecistas, luego vamos a encontrar, por ejemplo, lo que sería Don Dimas de la Tijereta, el alacrán de Fray Gómez, de igual manera vamos a encontrar también al Rincón Quitacalzón, la historia de un cañoncito, o también pues al pie de la letra, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Al pie de la letra y ¿no? En este caso la historia de un cañoncito, estaríamos hablando dentro de la República, ¿no? Ahora, lo que es, en este caso, el Rincón Quitacalzón, estaría dentro de lo que es el periodo de la emancipación. Mientras que Don Dimas de la Tijereta, era la Grande Fray Gómez o la Perricholi estarían dentro de lo que es la colonia, ¿no? Y ahí en la invasión vamos a encontrar también, por supuesto, los incas ajedrecistas, ¿no? Entonces ahí tenemos que en tradiciones peruanas se va a ubicar toda la historia del Perú, toda la historia del Perú. Pero en un 70% se contextualiza dentro de la colonia. ¿Listo? Así es, chicheñol, claro que sí. Bien. El regalo por interés, ¿no? Dice, estaba don Ramón Castilla en su primera época de gobierno y era el día de su cumpleaños, 31 de agosto de 1849. En Palacio había lo que en tiempo de los virreyes se llamaba besamano y que en los días de la República, y para diferenciar, se llamaba lo mismo. ¿Listo? Se llamaba igual, ¿no? El besamanos. Corporaciones y particulares acudieron al gran salón a felicitar al supremo mandatario. Ahora, este extracto pertenece a lo que es la historia de un cañoncito, donde un joven secretario le regala pues al presidente Castilla un cañoncito y pues le dice, ¿no? En este caso, que tenga, ¿no? Que lo tenga y que, ¿no? Lo guarde ahí en su escritorio. Entonces, cuando la gente, ¿no? Pasado ya su cumpleaños,
cuando la gente asistía a la oficina del presidente y querían acariciar, ¿no? En este caso al cañoncito, que pues era bastante curioso, le decían, tengan cuidado, no tengan cuidado, aún está cargado, no vaya a ser que les dispare, le decía, ¿no? Entonces, al presidente de una u otra manera les ponía algo, les infundía algo de miedo, ¿no? Algo de miedo a los visitantes para que no estuvieran pues ahí manoseando su cañoncito, ¿no? Ya llegada la oportunidad, ¿no? El secretario se reúne pues aquí con el presidente Castilla y el presidente le pregunta, ¿no? ¿Qué obsequio o qué favor quisiera, ¿no? En retribución a tu regalo, ¿no? Y el muchacho pues lo que le pide es un ascenso dentro de su trabajo. Entonces, luego, luego de la petición y el favor que le pide el muchacho que le regaló el cañoncito, cuando querían, en este caso, no acariciar el cañoncito, decían, normal, ya pueden acariciar, ya estalló, ¿no? Ya botó su carga, ¿no? Ya se descargó. Y cuando le preguntaban, ¿y qué tal, no? ¿Fue algo ruidoso, destructivo? Le decía, para nada, ha sido simplemente una falsa alarma, ¿no? Un tiro de salva, como se dice, ¿no? Es decir, que no hizo daño ni nada por el estilo. Ahí entonces vamos a encontrar el regalo por interés. La digresión histórica, evidentemente, lo estás observando en la parte que está resaltada con verde, el hecho de introducir fechas, datos y acontecimientos reales. ¿Listo? ¿Para qué sirve ello? Para contextualizar la historia. Recuerda, la digresión histórica sirve para contextualizar la historia, ¿ya? Para contextualizar la tradición. ¿Bien? Eso sería entonces en cuanto a lo que es pues, la historia de un cañoncito. La educación memorística y la oralidad. Una mañana encontróse con el maestro de latinidad, no se había presentado en su aula y por consiguiente los muchachos en plena holganza andaban haciendo de las suyas. El señor obispo se propuso remediar la falta reemplazando por ese día al profesor titular. Empezó el nuevo catedrático por hacer declinar a una musa, musa musae. El muchacho se equivocó en el acusativo del plural y el señor Chávez le dijo, ajá, al rincón quita calzón. En esos tiempos regía por doctrina aquello de que la letra con sangre entra. Y todos los colegios tenían un empleado o bedel cuya tarea se reducía a aplicar 3, 6 y hasta 12 azotes sobre las posaderas del estudiante condenado a ir al rincón. Inmediatamente ya te diste cuenta a qué, en este caso, a qué tradición pertenece. Pertenece a la tradición llamada justamente al Rincón Quitacalzón, donde vamos a encontrar a un personaje histórico. Y eso, chicos, es otra característica de las tradiciones peruanas, la presencia de personajes históricos, ¿ya? La presencia de personajes históricos. Por ejemplo, en el caso anterior hemos visto a Ramón Castilla, ¿ya? Ramón Castilla. En este caso, vamos a ver que el personaje central de esta tradición llamada al Rincón Quitacalzón va a ser un personaje muy importante para la historia del Perú. ¿Ya? Lo vamos a revelar al terminar, en este caso, la reseña. Entonces, como has podido observar, el profesor de latinidad, o sea, de latín, no había asistido al colegio. El obispo de Arequipa, Monseñor Chávez, va a asumir el dictado de la clase por el día y les pregunta, bueno, oigan muchachos, ¿no? Ustedes, ¿en qué temas se han quedado? ¿No? Entonces, los muchachos, nos hemos quedado en el verbo, profe, ¿no? Ahí entonces, el monseñor pues empieza a llamar, ¿no? A ver, alumnito, ¿no? Levántese y conjugue el verbo tal, ¿no? El verbo, por ejemplo, el verbo satisfacer, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar que el muchacho, pues, se equivocaba, no podía, en este caso, o no recordaba con todas las conjugaciones, hizo todas las conjugaciones de este verbo. Así que, cuando se equivocaba, inmediatamente al rincón quitacalzón.
hasta que un niñito por ahí, flaquito, blanquiñoso, pálido, levanta la mano y le pregunta, ¿no? Monseñor, yo le puedo hacer una pregunta, ¿no? Entonces, le dice, Monseñor, ¿usted celebra misa? Por supuesto, le dice, yo celebro misa. Muy bien, le dice, ¿no? ¿Me podría decir, Monseñor, cuántos responsos hay en la misa? Es decir, aclamaciones a Dios. Entonces, el obispo se quedó mirando al cielo o al techo del salón, ¿no? Intentando contar cuántos, ¿no? Pero le dice, bueno, no sé, le dice, ¿no? Entonces el niño le dice, ¿no? Bueno, monseñor, como usted no sabe, ya conoce el dicho, ¿no? Al rincón quita calzón. Cuentan que este hecho, este suceso le causó tanta gracia a Monseñor que terminó pues adoptando al niño, y cuando terminó su época, su misión, ¿no? En este caso su época digamos, de pastoreo en la iglesia, y también producido por no por la emancipación, Monseñor Chávez viajó a España y adoptó a este niño y se lo llevó, ¿no? Y muchos años después, este niño, regresando de su educación y formación en España, se convertiría en el primer presidente del Congreso del Perú. Ya saben quién es, ¿verdad? Francisco Javier de Luna Pizarro. Ahí, por ejemplo, tenemos a otro personaje histórico dentro de la educación memorística, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la educación memorística, nos referimos al hecho, puede conocer todos los datos al pie, valga decirlo por aquí, al pie de la letra, ¿no? Tal cual se te ha dicho, tienes que acordarte el dato, ¿no? Si no te acuerdas como se te ha dicho, entonces no has aprendido, ¿no? Eso, por ejemplo, era el estilo o el tipo de educación que se manejaba, pues, en la antigüedad. Y ni tan antigüedad, porque este tipo de educación en el país, aún en algunos lugares del país, se sigue utilizando, ¿no? Ya, pero con el paso del tiempo, evidentemente, la educación también está evolucionando. Y la oralidad, ¿no? La forma cómo se emplea, ¿no? Esa forma dialogada que utiliza, en este caso, en la tradición palma. Astucia de un escribano y el elemento fantástico, ¿no? Aquí encontraremos entonces Don Dimas de la Tijereta, ¿no? Ya en el cosito, Satanás, enterado de las causas del reclamo, decidió concederle un juicio al escribano. En breve, Don Dimas ganó el juicio armado solamente con el diccionario de la lengua, y los jueces ordenaron que, sin pérdida de tiempo, se regrese a Don Dimas a la puerta de su casa. Satanás, como prueba de que se cumplen las leyes en el infierno, permitió que la sentencia se cumpla. Pero, destruido el hechizo, se enteró el escribano que Visitación lo había abandonado para encerrarse a un convento. Satanás, para no perderlo todo, se quedó con la almilla, y es fama que desde entonces los escribanos no usan almilla, y cualquier viento pequeño produce en ellos una pulmonía de Padre y Señor mío. Hemos hablado por aquí de Dimas, ¿no? Don Dimas de la Tijereta. ¿Listo? Pero la tradición pertenece a Don Dimas de la Tijereta, ¿no? Recordemos que Don Dimas de la Tijereta, pues, era un escribano, es decir, un abogado o notario, muy avaro. Decían que no comía un plátano para no botar la cáscara, ¿no? Entonces, este tipo, un día, cuando saliendo de misa, se queda prendado y se enamora perdidamente de una muchacha llamada Visitación. Esta chica, ¿no? No le hacía caso, ¿no? En lengua coloquial diríamos, no le daba bola, a pesar de que él, pues, ¿no? Don Dimas le llevaba regalos, ¿no? De ropa, pulseras, collares, o sea, joyas, en fin. Y un día, ya cansado de estar esperando que la muchacha le haga caso, no se declara, ¿no? Y le dice, ¿no? Visitación, ¿no? Ya tanto tiempo, ¿no? Que te vengo visitando, te traigo regalos y todo, ¿no? Y entonces
quiero que te cases conmigo, ¿no? Y la otra le dice, oígame, viejo rabo verde, ¿qué se ha creído usted? Y en fin, ¿no? Le da una cachetada y lo saca de su casa en pollones, ¿no? Y ahí, pues, don Dimas en el camino se le ocurre, ¿no? O muchas veces, ¿no? Cuando nos ocurre algún tipo de situación no agradable, podemos evocar las frases, ¿no? Por ejemplo, vendería mi almilla al diablo, vendería mi almilla al diablo por el amor de esa muchacha, ¿no? Entonces, como Satanás estaba escuchando todo lo que pasaba, pues al escuchar a Almilla, él muy alegre, mandó pues a su fiel sirviente para que pueda hacer el trato con, en este caso, con don Dimas, ¿no? Y don Dimas acepta el trato y cuando regresa a su casa se encuentra pues con Visitación muerta de amor por él. Y así pues pasaron 3 años y cuando llega el día límite, el enviado de Satán viene a reclamar, ¿no? Su almilla, ¿no? Pero don Dimas pues se desviste, se saca la ropa interior blanca y se la entrega, ¿no? Y el enviado de Satanás le dice, pero ¿qué es esto? ¿No? No, ¿sabes qué? Vamos al infierno, ¿no? Ahí arrélatelo con mi dueño. Y ahí es pues donde don Dimas, haciendo uso de una terminología legalista, termina ganando el juicio al mismo Satanás, ¿no? Ahí encontramos la astucia, ¿no? Y yo dije almilla, ¿no? Y almilla en el diccionario, y si tú lo buscas, ¿no? De repente en tu diccionario electrónico, almilla significa ropa interior blanca, ¿no? En sí le dicen jubón, que es lo mismo, jubón es ropa interior blanco, ¿no? De color blanco. Y así, pues, don Dima de la Tijereta le gana el juicio a Satanás, ¿no? Entonces, la astucia de un escribano y el elemento fantástico, ¿no? Con la presencia, primero con la presencia de Satanás, segundo con el hecho, ¿no? De que Satanás se deja vencer y pues lo devuelve a la tierra, ¿no? Ahí poco que se aprecia el elemento fantástico en Don Dimas de la Tijereta. ¿Bien? Chicos, eso sería entonces lo que es el romanticismo peruano. A grandes rasgos, evidentemente, no lo podemos estudiar, ¿no? Así a detalle, puesto que estamos en un repaso y ya no en un anual, ¿no? Pero evidentemente, si tienes alguna pregunta respecto al tema, lo puedes realizar, ya sabes, el chat siempre está abierto para dichas situaciones. El realismo peruano. El realismo peruano, chicos, es el resultado, o de repente podemos decir es la respuesta al desastre nacional. ¿Qué es lo que había pasado? En 1878, si mal no recuerdo, empiezan los conflictos bélicos, básicamente, con Chile, ¿no? Esto a razón, ¿no? De la injerencia de los políticos peruanos, como no puede faltar, ¿no? En un lío que no le corresponde, ¿no? En este caso, Bolivia y Chile tenían ahí sus encontrones, sus pleitos, y pues ¿no? El político peruano, como buen representante de siempre, se pone pues a favor de Bolivia y le declara, ¿no? En este caso, empieza a apoyar militarmente a Bolivia contra Chile, ¿no? Chile al principio no quería ningún tipo de enfrentamiento con el Perú, ¿no? Sin embargo, al ver que Perú pues tenía varias riquezas naturales, etcétera, etcétera, va a haber también pues no la declaración de la guerra de Chile al Perú. Y evidentemente ahí pues Bolivia nos abandona. Y más o menos en 1883, por ahí, termina la guerra contra Chile y el Perú pues queda en ruina, ¿no? En ruinas tanto, ruina moral como también ruina física. Es ahí donde vamos a observar la presencia de el análisis crítico de la realidad. El análisis crítico de la realidad. Entonces, aquí va a aparecer un personaje muy importante dentro de la literatura peruana y también, ¿no? Dentro de la literatura, en este caso latinoamericana. Manuel González Prada no solo ha sido, pues, desarrollador del realismo,
sino que fue el precursor del modernismo y también precursor, ¿no? Precursor del indigenismo peruano, ¿no? Entonces, Manuel González Prada va a mantener pues una visión crítica, analítica, objetiva de la realidad peruana, al igual evidentemente que la otra autora que vamos a observar. Por supuesto, Diego Alejandro, vamos a ver la influencia del positivismo, y la influencia del positivismo se va a dar, ¿no?, con la visión, en este caso, objetiva que hay que tener de la realidad. Alejar la religiosidad del subjetivismo y tener un análisis crítico. Ahora, la ideología política que maneja nuestro amigo González Prada es el anarquismo. Eso es también importante señalarlo, ¿no? Esa es su ideología política. Luego de haber viajado a Francia y regresado al Perú, en Francia se va a encontrar pues con esa ideología anárquica y lo va a tomar como algo suyo, ¿no? Ya hablando propiamente del desempeño literario, vamos a encontrar su gran obra llamada Páginas Libres, ¿no? Páginas Libres. Una obra donde nuestro amigo González Prada nos señala que debemos dejarnos ya de estar avasallados y de ser una colonia de una institución académica que se encuentra a leguas de nuestro país, ¿no? En este caso hace referencia evidentemente a la Academia de la Lengua Española. Y señala que en lugar de obedecer sus mandatos, deberíamos escribir como hablamos. Escribir como hablamos. Y corre a esa mentalidad o pensamiento, González Prada pues escribe Páginas Libres. Dentro de Páginas Libres vamos a encontrar el memorable discurso en el Politeama, que se caracteriza, número uno, por tener como tema el papel de la juventud. O sea, ¿cuál es el rol de la juventud? Y por supuesto también está el odio hacia Chile. Ahora, dejando de lado el odio hacia Chile, este tema desarrollado, el papel de la juventud, aún hoy, ya ha pasado más de 100 años de su publicación, es real, ¿no? Se mantiene vigente, porque la juventud, como en el mismo discurso en el Politeama decía González Prada, está llamada, y no solamente llamada, ¿no?, sino está obligada a ser pues los jueces y jurados de la generación pasada, ¿no? Y de igual manera están pues llamados a ponerse al hombro los destinos del país. Tono grandilocuente, ¿no? Emplea algunos elementos, en este caso literarios, poéticos, ya poéticos, para poder, como la metáfora, ¿no?, por ejemplo, para poder darle pues un tono rimbombante, grandilocuente, altisonante al discurso. Algo importante también recordar es que el discurso del Politeama está escrito para, no tanto para jóvenes, jóvenes entendido de 20, 25 años, sino más bien para adolescentes entre los 13 y 17 años que se habían reunido en el Colegio Guadalupe, ¿no?, en este caso, para poder realizar una colecta nacional, ¿no? Y en ese contexto vamos a entender esa famosa metáfora de que el niño quiere recuperar con el oro lo que el hombre perdió con el hierro, ¿no? Ahí lo vamos a ver en ese contexto, vamos a entender a qué se refiere esa metáfora. Estilo sentencioso, es decir, ¿no?, da un dictamen, da una orden. La sentencia es justamente eso, ¿no? Es una orden, ¿listo? Es una orden. Referencias históricas, evidentemente a los hechos o acontecimientos principalmente desarrollados en la guerra contra Chile. Y por supuesto la influencia del positivismo, el hecho de rechazar, en este caso, a la religiosidad en general, ¿eh? No solamente a la educación religiosa, sino a la religiosidad en general. Recordemos que una característica de lo que es el realismo peruano es el anticlericalismo, ¿no? Es decir,
en ir en contra de los clérigos, de los sacerdotes, de la iglesia, sobre todo entendida como la iglesia católica. ¿Bien? A ver. Papel de la juventud y el espíritu revanchista, ¿no? Ahí está, ¿no? El odio a Chile, dice. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Justamente lo que te había mencionado, ¿no? ¿Por qué dice el niño quiere rescatar con el oro? Porque estos jóvenes que se reúnen en, ¿no? en este lugar, lo que buscan es, o lo que proponen es una colecta nacional para, juntando este dinero, ir a Chile, que una comisión vaya a Chile y compre, esa es la, ¿no? en este caso, la palabra precisa, y compre los territorios que Chile nos ha quitado, es decir, Arica y Tacna en esa época. Entonces, hay que comprar eso para repatriarlo. Esa era la idea que tenían estos jóvenes. Por eso dice, ¿no? El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Ahora, niños, dice, ¿no? Sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguno tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer, ¿no? Y ahí vemos, pues, ese espíritu revanchista, ¿no? O sea, ese hecho de decir venganza más justa, o sea, ¿cuál era la idea que tenía González Prada? La idea que tenía González Prada era la unidad nacional, que el Perú se una en todos sus, ¿no? en todos sus estamentos, ¿listo? Y que unidos se pueda ir a Chile. E incluso, ¿no? Casi al finalizar el discurso va a decir, ¿no? El día en que el Perú se una, estaremos listos y lograremos invadir Chile, ¿no? Ahí, mira, ahí esa visión que tenía también el maestro González Prada. Ahora, ahí tenemos el tono exhortativo, ¿no? Sed hombre, está ordenando, ¿no? Tienes que ser hombre, ya olvídate de que eres niño, ¿no? De que eres jovencito, que todavía te falta mucho por vivir, no, olvídate de eso, ¿no? Es el momento en que tú tienes que tomar las riendas de la sociedad, de la realidad, de los destinos del país, ¿no? Entonces, sed hombres y madrugad a la vida. Ahí vemos el tono exhortativo. Influencia del positivismo. No hablo, señores, de la ciencia momificada que va reduciéndose a polvo en nuestras universidades retrógradas. Hablo de la ciencia robustecida con la sangre del siglo, de la ciencia con ideas de radio gigantesco, de la ciencia que trasciende a juventud y sabe a miel de panales griegos, de la ciencia positiva que en un solo siglo de aplicaciones industriales produjo más bienes a la humanidad que milenios enteros de teología metafísica. Entonces, ahí está pues considerando y llamando González Prada a una educación científica, ¿no? Y miren, creo que esta propuesta de González Prada de implantar una educación científica alejada de las creencias religiosas o mítico-religiosas, hoy por hoy se hace presente en el contexto en el que vivimos. ¿Cuánta falta nos hace la ciencia? O sea, se hablaba, por ejemplo, ¿no? Hace poco, de que la ivermectina está salvando, ¿no? Y cuando realmente la ivermectina, número uno, no sirve para protegerte del virus, número dos, no combate al virus, y la misma farmacéutica de mayor producción de ivermectina lo dijo, ¿no? No existe ningún estudio científico serio, real, que garantice que la ivermectina, en ese caso, sirve para atacar al virus. Pero aquí en el Perú nos dejamos engañar con facilidad por lo que dijo X y Z personaje. ¿Por qué? Porque justamente no tenemos una conciencia científica, ¿no? No tenemos esa inquietud de investigar, de averiguar si lo que nos están diciendo es verdad o no es verdad. Caemos fácilmente a lo que dicen. Nos dejamos llevar muchas veces por lo que dice. Dice que dijo que me dijo, ¿no? Ahí entonces
vamos a encontrar la necesidad de una educación científica, que mira, lo propuso allá por finales de 1800, ¿no? Es decir, el siglo XIX, y aún hoy en el siglo XXI se encuentra tan vigente estas palabras, tan vigente, que pareciera que lo ha escrito ayer, ¿no? Entonces, ahí encontramos esa educación científica, ¿no? Y bueno, la rebeldía ortográfica creo que lo has observado desde el primer extracto, por ejemplo, el empleo de la I latina en lugar de la Y como conector, ¿no? Por otro lado, también el hecho de utilizar la J en lugar de la G, por ejemplo, ¿no? Ahí, aquí, por ejemplo, ¿no? Donde dice teología, ahí podemos observar que en lugar de la G ha utilizado la J, ¿no? Y ahí vamos a encontrar pues las características de Manuel González Prada. Ave sin nido, de la genial escritora cusqueña Clorinda Mato de Turner. Y chicos, no se olviden, durante el realismo peruano, la mujer dentro de la literatura tiene un papel preponderante. ¿Ya? Esa es una característica del realismo en el Perú. La mayoría de escritoras, ¿no? Van a, en este caso, preponderar en esta época. María Nieves Bustamante, Mercedes Cabello de Carbonera, y aquí, por ejemplo, también la señora Clorinda Mato de Turner, ¿no? Tanto Clorinda Mato de Turner como González Prada son precursores del indigenismo en el Perú. En Aves sin Nido vemos el tema de la explotación del indígena, descripciones minuciosas propias del realismo. Recuerda que la descripción, ¿no? En este caso, detallada es una característica propia del, en este caso, del realismo. Lenguaje poético. Clorinda Mato de Turner era pues una discípula de Ricardo Palma. Admiraba mucho a Ricardo Palma. Por lo tanto, va a manejar, incluso su primera publicación es Tradiciones Cusqueñas, ¿no? Siguiendo el hilo narrativo de su mentor, en este caso, Ricardo Palma. ¿Bien? Entonces maneja un tono poético. Elementos melodramáticos, es decir, escenas que conllevan al sentimentalismo y a hechos que van a causar reacciones sentimentales en el lector también, por supuesto. Y tono paternalista proteccionista, ¿no? Es decir, que la manera como actúa la familia Marín o los esposos Marín es la de un papá protegiendo a su hijo o a su hija del daño que le puede causar la sociedad, ¿no? Los otros. Entonces, hay un tono paternalista. Amo con amor de ternura a la raza indígena, ¿no? Amo con amor de ternura, o sea, con el amor de padre. Por lo mismo que he observado de cerca sus costumbres, encantadoras por su sencillez y la abyección a que someten esa raza a aquellos mandones de Villorio. Se refiere en este caso a los alcaldes, ¿no? A los gobernadores, que sí varían de nombre, no degeneran siquiera del epíteto de tiranos. No otra cosa son en lo general los curas, gobernadores, caciques y alcaldes. Mira, ve ahí fácilmente observamos esa, en este caso, la presencia de elementos y de las personas que, en este caso, someten a los, o abusan también de los indígenas, ¿no? Hay los sacerdotes, los gobernadores, los caciques, los alcaldes, ¿no? Bien, ahí está pues la triada embrutecedora del indio. Recordemos que lo mismo vamos a encontrar también en el discurso en el Politeama, ¿ya? Ahí también González Prada manifiesta que existe una triada embrutecedora del indio, ¿ya? Y eso, como puedes ver, también está presente en Aves sin Nido. Final revelador. Hay cosas que anonadan en la vida. Valor joven, infortunado joven. Marcela, en los bordes del sepulcro, confió a Lucía el secreto del nacimiento de Margarita, quien no es la hija del indio Juan Yupanqui, sino del obispo Claro. Mi hermana, dijo él. Mi hermano, dijo ella.
Dijeron a una sola voz Manuel y Margarita, cayendo ésta en los brazos de su madrina, cuyos sollozos acompañaban el dolor de aquellas tiernas aves sin nido. Entonces ahí encontramos, ¿no? Un final bastante, dicho sea de paso, también melodramático, ¿no? De la manera como termina, ¿no? Revelándose un, entre comillas, misterio. Ahí, por ejemplo, entre comillas, está presente el dato escondido, ¿no? ¿Quién era? Aunque ese dato escondido en realidad no hay, no existe, puesto que desde un principio ya se sabía quién era el padre de Margarita, ¿no? Eso ya se tenía conocimiento. En sí no es un dato escondido, ¿no? Bien. Eso sería entonces, chicos, el realismo peruano. Ahora vamos a lo que sería el modernismo peruano. Recordemos que el modernismo hispanoamericano tiene representantes en el Perú. Ya les dije, ¿no? El precursor es Manuel González Prada. Uno de los precursores, Manuel González Prada. Y el máximo representante del modernismo en el Perú, evidentemente, será pues José Santos Chocano. Y desarrollará las siguientes características. El exotismo, ¿no? El hecho de apelar a lugares distantes, tanto en el tiempo como en el espacio. En el caso de Chocano, utilizará pues los elementos que se refieren primero a la época de la conquista y la colonia, principalmente de la conquista, y segundo, a la naturaleza o, en este caso, al ambiente de la selva, ¿verdad? Americanista, evidentemente, con el mismo hecho de haber te mencionado que hace referencia a la selva peruana, ya está tomando elementos propios de América, pero no solamente ello, ¿no? Sino también, por ejemplo, toma en cuenta la tradición incásica dentro de su poesía. Es sensorial, ¿no? Las imágenes que nos presentan son imágenes que nos dan la sensación de estar palpándolo o de estarlo observando, ¿ya? Diversidad métrica. Emplea tanto el endecasílabo como el eneasílabo, ¿listo? Asimismo, utiliza también pues, el alejandrino, etc. Hay una diversidad métrica. Alma América es el poemario más trascendente del maestro José Santos Chocano y presenta las siguientes características. El tema central de Alma América es el mestizaje. También se da la presencia del empleo de símbolos, símbolos, el sol, ¿no? El caballo, listo, etc. Egocentrista. Alma América habla de sí mismo, ¿no? De su perspectiva, de sus ideas, habla de él. Algo así como un tal López Aliaga que quiere ser presidente del Perú, igualito, es un egocentrista. Grandilocuente, ¿no? El empleo de palabras, ¿no? O de terminologías rebuscadas, con el hecho de darle pues un sonido elevado, armonioso a su poesía. Blasón, dice, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene en un alma mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano, evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Entonces, ahí fácilmente tú puedes observar, ¿no? Ese mestizaje que se observa claramente. Está hablando, obviamente, de su ascendencia, ¿no? Está hablando de él mismo. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Entonces, repito, en estos versos que vienen a ser un soneto, recuerda que son 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿no? Está hablando acerca de su ascendencia mestiza. Esto está hablando de su ascendencia mestiza. ¿Con cuál se identifica más? Creo que queda claro que no se identifica más con ninguno, ¿no?
está pues a la par, ¿no? Se está identificando a la par con ambas ascendencias culturales. Los caballos de los conquistadores. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar otra situación distinta a la anterior, ¿no? Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, sus pescuezos eran finos y sus ancas relucientes y sus cascos musicales. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. No, no han sido los guerreros solamente, de corazas y penachos y tizonas y estandartes, los que hicieron la conquista de las selvas y los Andes, los caballos andaluces cuyos nervios tienen chispas de raza voladora de los árabes, estamparon sus gloriosas herraduras en los secos pedregales, en los húmedos pantanos, en los ríos resonantes, en las nieves silenciosas, en las pampas, en las sierras, en los bosques y en los valles. Ahí, por ejemplo, estamos evocando a un pasado inalcanzable. Obviamente que todo pasado es inalcanzable, pero estaríamos hablando del exotismo. Aquí está, pues, la muestra del exotismo bastante plasmado. Ahí está. Y evidentemente, por ejemplo, aquí el león es el símbolo, en este caso, de la realeza española, ¿no? Y los Andes, símbolo de la realeza incásica, ¿no? Ahí está también la presencia de los símbolos. Claro, el hispanismo, ¿no? La presencia del hispanismo lo vamos a observar con los caballos de los conquistadores. La Magnolia es otro poema muy interesante de Santos Chocano y nos dice, es un ánfora digna de un artífice heleno, un marmóreo prodigio de la clásica era, y destaca su fina redondez y manera de una dama, a manera de una dama que luce descotado su seno, porque es pura y es blanca y es graciosa y es leve, como un rayo de luna que se cuaja en la nieve y como una paloma que se queda dormida. ¿No? Entonces ahí, chicos, encontramos, ¿no? esa admiración por la naturaleza, en ese caso peruana, ¿no? Y americana en general. ¿Listo? Ahora bien, encontramos metáforas, asimismo encontramos símile, ¿no? Cuando hace esa comparación, ¿no? Es una ánfora digna de un artífice heleno, está, pues, sabemos, utilizando la metáfora. Y cuando emplea él como un rayo de luna, ese como es evidentemente símil. Pero adicional a esos dos, hay una figura más. ¿Listo? Hay una figura más. En este caso es el polisíndeton, ¿ya? Está también presente el polisíndeton. Profe, ¿dónde está el polisíndeton? Profe, ¿qué es el polisíndeton? Recuerden que el polisíndeton es la repetición de un conector o nexo conjuntivo. Y en este caso ustedes pueden observar en este caso, en la antepenúltima, en el antepenúltimo verso, observan la presencia de la I. Es pura y es blanca y es graciosa y es leve. Ahí estaríamos entonces observando la presencia también del polisíndeton, ¿ya? Presencia del polisíndeton. Bien, chicos, vamos entonces al posmodernismo peruano, del posmodernismo peruano. ¿Qué nos dice el posmodernismo peruano? Aquí, los poetas y literatos posmodernos en general están cansados de la tradición modernista. Eso de exaltar la belleza de lo inalcanzable, de apelar a lugares, ¿no? Distantes, de realidades distintas, en fin, cansados de esa realidad, ¿no? El posmodernismo peruano retorna a lo cotidiano, retorna a lo cotidiano. Es decir, que su interés es por lo que está pasando ahora, por lo que está pasando en nuestra vida diaria. Además, hay un interés por lo provinciano, ¿ya? Hay un interés por lo provinciano. Y aquí el grupo posmodernista se va a confrontar con el grupo modernista que aún quedaba, los vestigios del grupo modernista. Es decir, el grupo Colónida por un lado y el grupo Ariel por el otro lado. El grupo Ariel evidentemente defendía al modernismo y el grupo Colónida
tiene una visión totalmente distinta, por ello se le llama posmodernista, ¿ya? Entonces tenía una visión posmodernista. Y estos dos se van a enfrentar, ¿no? Obviamente que no es como dos piranitos, como dos grupos de piranitas que se están peleando en la calle, tirándose piedra, ¿no? O sea, no, sino más bien es una discusión o un enfrentamiento literario a través de manifiestos que se publican en diferentes medios de comunicación, las revistas, los periódicos. ¿Listo? A ver. Aquí vamos a encontrar a Abraham Valdelomar, el fundador del Grupo Colónida y máximo representante del modernismo peruano. Tiene en su producción literaria, tiene un tono intimista, ¿no? Tiene también pues una nostalgia por la infancia, por su niñez provinciana, y asimismo también presenta pues un cromatismo dentro de su narrativa. ¿Ya? A ver. El Caballero Carmelo tiene como tema la heroicidad de un pequeño gallito, ¿ya? De un pequeño gallito de corral, gallito de pelea. El narrador es personaje. El narrador personaje, ¿no? Es empleado en este cuento, en esta obra, porque es no en primera persona, porque no es el protagonista principal, pero sí en un personaje testigo de lo que va a acontecer o de lo que acontece. Es decir, él está presente, él es parte de la acción. No es el personaje principal, pero es parte de la acción. Narración lineal, es decir, que emplea la técnica tradicional en cuanto a la narración. Describe las costumbres propias de, ¿no? En este caso, de la provincia. Y tiene un tono crepuscular, es decir, un tono, en este caso, que se dirige a la decadencia. Ahí, ese es el tono crepuscular. El ambiente provinciano. Un día, después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja, en el fondo de la plazoleta, un jinete de bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello, que agitaba el viento, sanpedrano pellón de sedosa cabellera negra, y henchida alforja, que, que picaba espuelas en dirección a la casa. Reconocímosle, era el hermano mayor que, años corridos, volvía. Salimos atropelladamente gritando, ¡Roberto! ¡Roberto! Entonces está haciendo una descripción a la llegada del hermano mayor que se había alejado de la casa. Es decir, está mostrando, pues, en este caso, la presencia del ambiente provinciano. Narrador en primera persona, evidentemente, ¿no? Un día después, cuando el sol empezaba, dice, a calentar, vimos, ¿no? Ese verbo empleado en primera persona. En tiempo pasado es cierto, pero en primera persona. Descripción caballeresca del Carmelo. Esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo. La cola hacía un arco de plumas tornasoles, su cuerpo de color caramelo debería señalar ahí, de color caramelo, avanzaba en el pecho audaz y duro. Las piernas fuertes que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. Por otro lado, vemos la presencia del cromatismo, ¿ya? Del cromatismo. Asimismo, la presencia de plasticidad. A través de la descripción, nos crea un cuadro, una pintura, en este caso del gallo, ¿no? O sea, no es necesario ver a un gallo para decir, ah, sí era el Carmelo, ¿no? Basta que tengamos la presencia de esta descripción bastante adjetivizada para que nosotros podamos básicamente crear dentro de nuestra cabeza el cuadro del Carmelo.
Bien, ahí tendríamos entonces las dos características más importantes del caballero Carmelo. Dentro de este mismo grupo va a estar José María Eguren. ¿Listo? José María Eguren. Eguren va a ser un poeta que va a fundar el antecedente de la poesía purista en el Perú. Es decir, es el que se va a tomar como modelo para el desarrollo de la poesía purista. Por otro lado, nuestro amigo Eguren es el representante a destiempo del simbolismo en la lengua castellana. Además, al igual que en este caso la poesía de Valdelomar va a utilizar un tono intimista dentro de algunos poemas, no en todos, en algunos poemas. Pero principalmente su poesía se va a caracterizar por utilizar un tono infantil. Por ello, a Eguren le llamaban el niño poeta. Ahora, la canción de las figuras, asimismo simbólicas, son sus dos poemarios más conocidos. ¿Listo? Los más importantes. Tema, la belleza, la poesía, ¿no? La infancia. Son los temas que vamos a encontrar tanto en la canción de las figuras, así como en simbólicas. La presencia del cromatismo, es decir, el empleo del color, tanto de manera, en ese caso, denotada como de manera connotada. La musicalidad, es decir, la armonía que hay en las palabras, ¿listo? La armonía que hay en las palabras. El lenguaje sugerente, ¿no? Es decir, que a través de las palabras ya nos está presentando o sugiriendo algo. Asimismo, hay referencias a la mitología nórdica, ¿listo? Referencias a la mitología nórdica. Aquí tenemos uno de los poemas más importantes, Los Reyes Rojos. Desde la aurora, dice, combaten los Reyes Rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Finalmente dice, y viene la noche y firmes combaten foscos los Reyes Rojos. ¿Bien? Aquí encontramos la presencia del cromatismo con el uso de rojo, ¿no? De los colores, rojo, verde, esto purpurino, asimismo del elemento que representa un color que sería, por ejemplo, oro. ¿Listo? Y también tenemos el tiempo cíclico, ¿no? Es decir, que cumple un ciclo. Desde la aurora evoluciona hasta la noche. Entonces, hay un paso del tiempo, ¿verdad? Hay un paso del tiempo. A ello también se le llama tiempo cíclico dentro de la poesía. El duque. Hoy se casa el duque nuez, viene el chantré, viene el juez, y con pendones de escarlata la florida cabalgata. A la 1, a las 2, a las 10, que se casa el duque primor con la hija de Clavo de Olor. Allí están con pieles de bisonte los caballos de Lobo del Monte, y con ceño triunfante, galocetrino, Rodolfo Montante. Si te has dado cuenta, básicamente lo he leído como si lo estuviese cantando. ¿Por qué lo he hecho? Porque hay una armonía entre las palabras. Hay una armonía entre las palabras. Por otro lado, ¿no? Vemos también la presencia de una ronda, es decir, de que se está jugando, ¿listo? Ahí hay una poesía lúdica, ¿ya? Poesía lúdica. Y también, por supuesto, la presencia de personajes fantásticos, ¿no? Lobo Montante, Lobo del Monte y Rodolfo Montante. Ahora bien, ese tono de ronda, por ejemplo, lo podemos escuchar ya, con la siguiente musicalización. Bueno, no queda mucho tiempo, ya podemos entrar a la musicalización, ¿ya? Ya estamos con el tiempo, si no, no vamos a poder resolver las preguntas. A ver, vamos entonces a la siguiente. La niña de la lámpara azul. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa
y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla, de encantación en un derroche, yen de leda, vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. La presencia, en este caso, de una rima consonante. Bien, la presencia de una rima consonante. Pues muchachos, vamos a la práctica. ¿Ya? Vamos entonces al desarrollo de las preguntas. A ver. Ya saben, jóvenes, alguna duda, alguna pregunta que tengan, pueden hacerlo también a través de el chat. A ver, veamos. En la número 1 nos dice, sobre el romanticismo peruano, señale la secuencia correcta de verdad o falsedad. A ver, surge de manera tardía, sí. En un contexto de inestabilidad política, no. Recordemos que el romanticismo surge acorde al contexto social que se está viviendo. La prosperidad falaz, la aparente bonanza económica y estabilidad política que vivió el país. Por lo tanto, ese enunciado es falso. Se mantiene un estilo retórico verdadero, temática superficial, carece de originalidad porque imita autores españoles verdadero, ¿listo? Esto es verdadero. Incorpora elementos costumbristas e historicistas verdadero. Se publica El Padre Orán, la primera novela romántica del Perú, verdadero. Entonces, la clave en este caso, en la número 1, sería barco, ¿listo? En la número 1, la clave sería barco. A ver. En la número 2 dice, indique qué característica de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma se evidencian en el siguiente fragmento. En esos tiempos regía por doctrina aquello de que la letra con sangre entra. Y todos los colegios tenían un empleado bedel cuya tarea se reducía a aplicar 3, 6 y hasta 12 azotes sobre las posaderas del estudiante condenado a ir al rincón. Muy bien, Mariana, correcto. Pasó a otro, dice, ¿no? En el nominativo de quiz del quit, ensartó un despropósito y el maestro profirió la tremenda frase, al rincón quita calzón. Bien, entonces ahí podemos observar claramente el empleo de la oralidad, con eso de al rincón al quita calzón, y también vemos pues la presencia de la ironía, lo gracioso, lo socarrón. Por lo tanto, uno de los mayores aportes de Palma fue el rescate de la oralidad, es decir, la reproducción y explicación de giros, dichos, refranes, además, el tono socarrón o irónico en la narración. Por ende, la clave vendría a ser la B. ¿Listo? Ahí está. Uso de la ironía y la oralidad en el empleo de frases y giros criollos. Siguiente. 3 dice, estaba don Ramón en su primera época de gobierno y era el día de su cumpleaños, 31 de agosto de 1849. En Palacio había lo que en tiempo de los virreyes se llamaba besamanos y que en los días de la República y para diferenciar se llamaba lo mismo. Corporaciones y particulares acudieron al gran salón a felicitar al supremo mandatario. A ver, en el párrafo citado del relato se aprecia una de las partes de la tradición palmista denominada, claro, muy bien, ¿no? La clave en este caso estaría con la digresión histórica y la intención de darle verosimilitud a la narración. Efectivamente, muy bien, Diego, Mariana, correcto, ¿no? A ver por aquí, ajá, Soledad, muy bien, entonces la clave sería la A. Eso pues es la tradición, ¿no? La tradición de un cañoncito, el título de esa historia. Entonces ahí tenemos, chicos, la número 3, ya la número 3, que tendría como resultado la alternativa A. 4 dice, dentro del realismo peruano del siglo XIX,
El ensayo desempeñó un papel relevante con respecto a la situación política vivida después de la guerra con Chile. Dicha importancia puede explicarse gracias a que este género, claro, muy bien, ¿no? El ensayo y la novela realista, ¿no? El realismo prefirió el ensayo y la novela debido a que estas especies eran idóneas para el análisis social y la crítica de los problemas que se generaron a partir de la derrota sufrida con Chile, ¿no? Ahí está, ¿bien? Entonces, aquí, chicos, la clave sería dado, ¿no? Permite una crítica, una apreciación, ¿no? De, en este caso, reflexiva de la realidad nacional, ¿no? Muy bien, Vladimir, Soledad, Mariana y el resto de jóvenes que han respondido a través del chat. A ver, vamos con la siguiente. Pregunta 5, dice. Señale qué tema es ajeno al discurso en el Politeama de Manuel González Prada. A ver. Reivindicación del indio, cambio generacional, espíritu revanchista, lucha obrera. A ver. Nosotros sabemos que en el discurso en el Politeama lo que se busca es transmitir una idea de nación. Y para ello, González Prada señala que tenemos que darle su lugar a los indios. Es decir, los indios también deben ser considerados peruanos. Así que sí hay una reivindicación o un intento de reivindicación. Existe. Ahora, también dice que los jóvenes son los que tienen que tomar las riendas del país. Hay un cambio generacional, por supuesto que sí. Además dice que no hay, no, en este caso, esta generación, hablando de los jóvenes, tiene revanchas, ¿no?, más justas que cobrar. Asimismo, en la parte final, como te había mencionado, señala que el día que el Perú se una como un solo puño, será el día en que se pueda invadir Chile. Entonces, hay un espíritu revanchista, pero la lucha obrera no está presente, ¿ya? La lucha obrera no está presente. El título del libro, Horas de Lucha, ahí sí está presente. Entonces, la clave sería la D. Muy bien. Alberto, por ahí, entonces ya estuviste bastante cerca, ¿no?, en cuanto a la clave, pero por ahí de repente faltó agudizar, ¿no?, el hecho de reivindicación del indio. Lo manifesté durante la exposición, en este caso teórica, les mencionaba que González Prada, junto con la señora Clorinda Mato de Turner, son considerados, en este caso, precursores del indigenismo. Y el indigenismo, ¿qué es lo que busca? La reivindicación social del indio, ¿no? Ahí está. 6 dice, en relación con la novela Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, establezca la secuencia correcta de los hechos que acontecen. A ver. El cura Pascual Vargas y el gobernador Sebastián Pancorbo se reúnen con los nobles de Quillac para acordar un atentado en contra de los esposos Marín. Ya, puede ser. Manuel pide la mano de Margarita, pero ambos descubren, eso es el último, la número 2 va al final. Entonces, ya está descartada la C y la D. Solo nos queda A o B. ¿Listo? Avión o barco, veamos. Marcela, esposa de Juan Yupanqui, acude a la casa de Lucía, esposa del administrador Fernando Marín, para pedirle ayuda. Esa es la primera situación, ¿no? Entonces, sería pues 3. Ya luego sería la 1, luego sería, en este caso, la 4. No, en este caso, a ver, Manuel confronta a su padrastro, Sebastián Pancorbo, y obliga a que renuncie al cargo. Muy bien, ¿no? Entonces, la clave sería la A, no queda más, ¿no? No queda más. Así es, muy bien, ¿no? Entonces, nosotros leemos los enunciados, inmediatamente queda descartado, pues, ¿no? Si la número 3 es la primera, se descarta la B, por ende queda solamente la A. Ahí está, bien, ahí tenemos entonces la sucesión de los hechos, ¿bien? La sucesión de los hechos, ¿no? Bien. Vamos entonces con la pregunta número 7, ¿ya? La pregunta número 7. A ver, wow. En la provincia donde se cría la alpaca y es el comercio de lana, es la principal fuente de riqueza, con pocas excepciones, existe
la costumbre del reparto antelado que hacen los comerciantes potentados, gentes de las más acomodadas del lugar. Para los adelantos forzosos que hacen los laneros, fijan el quintal de lana a un precio tan ínfimo que el rendimiento que ha de producir el capital empleado excede del 500%. Usura que, agregada a las extensiones de que va acompañada, casi da la necesidad de la existencia de un infierno para esos bárbaros. Los indios, propietarios de alpacas, emigran de sus chozas en las épocas de reparto para no recibir aquel dinero adelantado que llega a ser para ellos tan maldito como como las 13 monedas de Judas. Ajá. Pero el abandono del hogar, la erraticidad en las soledades de las encumbradas montañas, ¿los pone a salvo? No. El cobrador, que es el mismo que hace el reparto, allana la choza cuya herradura endeble en puerta hecha de baqueta no ofrece resistencia. Deja sobre el batán el dinero y se marcha enseguida para volver al año siguiente con la lista ejecutoria, que es el único juez y testigo para el desventurado deudor forzoso. Con relación, muy bien, ya todo el mundo está respondiendo, muy bien muchachos. En relación con el fragmento citado de la novela, señale la alternativa correcta. A ver, el reparto es una ayuda falso. Los indios ignoran que los jueces pueden defenderlos. No es que ignoran, sino que los jueces no los van a defender, así que eso es falso, ¿no? A ver, entonces, la triada embrutecedora, ¿no? La triada embrutecedora ahí, ¿no? Clorinda de Mato de Turner va a denunciar el abuso sistemático que recibía el indio por parte del juez de paz, el gobernador y el cura, quienes coludían para poder explotar al indio sin darle posibilidad de defensa. Así, el gobernador avalaba las deudas del contrato que contraían los indios. El juez aplicaba la justicia a favor de los señores y el cura los adoctrinaba en el temor a Dios, ¿no? Entonces, ahí la clave sería dado. Muy bien, muchachos. Perfecto. 7, entonces, dado. 8, soy el cantor de América. ¿Ya? A ver, dice, bueno, en fin, ya hemos leído esos versos. En relación con el poema Blasón del libro Alba América de José Santos Chocano, elija la opción, dice, incorrecta. Opción incorrecta, ¿ya? Incorrecta, a ver, dice. Expresa un egocentrismo y grandilocuencia, sí. La voz lírica usa la metáfora para describir su arte. A ver, ajá, ¿listo? El contenido es español y la forma es incaica. No, pues, falso. ¿Listo? A ver, chicos, el contenido incaico y la forma española, ¿en qué será? ¿Recuerdan? Será en los yarabís. Pero ojo, contenido, ¿no? Contenido andino y forma española será en los yarabís. Ahora bien, contenido es español y forma incaica no tiene por ahí asidero, no tiene asidero, es decir, no tiene lugar a ser. Por lo tanto, ella, ¿no? Camila es la responsable, ¿no? Ahí está. Entonces, 8, casita. Camilita. A ver, 9 dice, en relación con el posmodernismo peruano, marque la secuencia de verdad o falsedad. A ver, dice, es un periodo de transición que anuncia la llegada del vanguardismo, verdadero. Ese es verdadero. El grupo Colonia recibió gran influencia del arielismo, falso, falso. El grupo Ariel sí tiene asidero, ¿no? Pero no el grupo Colonia, falso. La poesía simbolista la poesía simbolista se encarna en Eguren y Valdelomar. En Eguren sí, pero no en Valdelomar. En Valdelomar no. Creo que ya salió la clave, ya lo viste, entonces la clave sería, claro, muy bien. Daniela es la clave, ¿verdad? Ahí está, Daniela, bien, ahí está. Entonces la clave sería dado, ¿correcto? Entonces, se acerca a temas como la intimidad y la cotidianidad, verdadero, ¿no? Muestra preferencia por ambientes provincianos, verdadero, ¿no? Entonces, 9 sería dado, 9 dado. 10 dice, en efecto, incorporóse el Carmelo, su enemigo, como para humillarlo, se acercó a él sin hacerle daño,
Nació entonces, en medio del dolor de la caída, todo el coraje de los gallos del Caucato. Incorporado el Carmelo, como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival con una estocada que le dejó muerto en el sitio. Fue entonces cuando el Carmelo, que se desangraba, se dejó caer, después que el ajiseco había entrecerrado o enterrado el pico. Sobre el fragmento anterior se puede afirmar que, a ver, la voz le imprime un tono épico. Bueno, de cierta manera, ¿no? Sí. ¿Se recurre al animismo y al panteísmo? No, panteísmo. Recuerda que el panteísmo es la presencia de las deidades o la identificación de los dioses en la naturaleza. Uso del cromatismo modernista. No hay descripción cromatista. El autor describe su infancia como una lucha constante. Tampoco. Entonces, ahí estamos hablando del tono épico, claro, agüita, 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 que te vas a atorar, ¿listo? Agua, entonces, avioncito de la clave. Desde la aurora combaten los reyes rojos con lanzas de oro, por verde bosque en los purpurinos cerros vibra su ceño, falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas, viene la noche y firmes combaten los foscos los reyes rojos. A ver, ajá. Sobre las estrofas anteriores del poema, señale la alternativa correcta. Ajá, la alternativa correcta dice, el poema desarrolla un tiempo cíclico. Ajá, sí. Se insertan algunos arcaísmos del griego. Está ambientado en la época medieval. Los reyes rojos son dos personas necesariamente. No. Entonces el lenguaje es sugerente. No suele esclarecer el tema de sus poemas, sino que nos presenta una realidad difusa que genera múltiples interpretaciones. Si bien en el poema Los Reyes Rojos no queda clara la identidad de estos reyes, sí nos muestra una realidad cíclica. Así es. Muy bien, muchachitos. Avioncito. El paso del tiempo, el paso constante del tiempo. Pero de la aurora al anochecer, ¿no? Del crepúsculo a la aurora, de la aurora al crepúsculo. Entonces, siempre está en movimiento. Hay un paso del tiempo y el paso del tiempo es el movimiento. Por lo tanto, es cíclico. Pregunta número 12. En el pasadizo nebuloso de Estambul, cual mágico sueño ¿no? En este caso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destellosa la niña de la lámpara azul. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, se ofrece a la bella criatura un mágico celeste camino. ¿Qué enunciado es ajeno con respecto a los versos citados del poema La niña de la lámpara azul de José María Eguren? Se recurre al exotismo y al cromatismo, ¿no? Ese es verdadero. La voz poética utiliza un lenguaje sugerente, verdadero. Se hace uso del hiperbatón y la musicalidad, verdadero. La niña es solo un símbolo de la divinidad, no, falso, falso, totalmente falso. Aunque no queda claro el significado que se le otorga a la niña, no hay rastro de una asociación con algo divino. Entonces, más bien la niña estaría, con eso de niña de lámpara azul, estaríamos hablando, por ejemplo, de la lengua de fuego que hay en las lámparas, ¿no? Y que emiten pues un color ahí medio amarillento y azulado. Entonces, por ahí podríamos entenderlo como la lengua de fuego, pero no hay ninguna relación con lo divino, por lo tanto, dado. ¿Listo? La respuesta sería dado. Muy bien, muchachos, no queda más. Por hoy ha sido todo. Muchas gracias por la atención prestada y con mi persona será hasta la siguiente ocasión.